Qué alegría una vez más estar aquí a través de este medio y poder compartir con ustedes la hermosa y bendita y poderosa palabra de Dios, la cual sabemos y tenemos convicción de que es la que puede transformar nuestras vidas, que puede cambiar todo nuestro ser, hacernos entender cosas que no entendíamos. La palabra del Señor tiene esa cualidad, esa dirección, fue por la cual Dios permitió que se escribiera para que nos pueda educar, enseñar, redarguir, y tiene el poder para penetrar nuestras vidas hasta lo más íntimo de nuestro corazón. De hecho, la Escritura dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestras vidas. Así es que si usted está ahí conectado, conectada, yo de verdad te felicito. Te animo para que quedes ahí unos 30 minutos que quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero invitarle de antemano para que usted pueda compartir esta publicación ahí en su plataforma social, o puedas compartirla enviándolas a algún amigo, a alguna persona conocida, o poniéndolo en algún grupo de los muchos o miles que hay en diferentes países, y yo creo que será de bendición para muchas personas. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón poder compartir un poquito acerca de cómo entender el llamado de Dios para nuestras vidas, cómo entender el llamado de Dios para nuestras vidas. Muchísimas personas, yo creo que cuando estamos iniciando en las cosas del Señor, o estamos de repente queriendo agradar más a Dios, o queremos de repente tomar algunas decisiones en nuestras vidas, y no sabemos si Dios está en esa decisión o en eso que queremos hacer, y nos hacemos la pregunta, ¿no?, que millones de creyentes o personas se hacen en el mundo: ¿cómo yo puedo entender el llamado de Dios para esta situación? ¿O cómo puedo entender el llamado de Dios si Dios me ha llamado, para desarrollarme en esta área en el ministerio? Si Dios me llamó para ser un empresario, para ser un profesional, si es la vocación por la cual Dios quiere que yo esté. Porque cuando hablamos de vocación y llamado, lamentablemente muchísimas personas a veces nos equivocamos y cometemos muchísimos errores, y también muchísimos errores cometemos como padres, tratando de persuadir o orientar y dirigir a nuestros hijos, diciéndoles que ellos quieren hacer en su vida, o los enrumbamos: estudie medicina, estudie para abogado, estudie para finanzas, etcétera, etcétera, pero no tomamos en cuenta cuál es el llamado de Dios específicamente para uno de nuestros hijos o nuestras hijas, y quizás nos metemos en algo que no nos corresponde a nosotros. Nuestro trabajo como padres es poder orientar y dirigir a nuestros hijos para que ellos un día vayan y triunfen allá afuera, y entonces es nuestra posición. Pero cuando hablamos de eso, también tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero leer un pasaje que estaba analizándolo ahora un poco, y lo he estado analizando en estos días. Es Primera a los Corintios capítulo 7, primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 20. Ese versículo habla de una forma muy bonita, porque dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Voy a leer una vez más. Mira lo que dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces aquí podríamos hablar muchísimo acerca de eso. Y entonces podemos analizar algunas cosas con respecto a lo que es el llamado. Yo creo que cuando hablamos del llamado de Dios, es muy distinto el llamado de Dios al llamado a una profesión secular, en la cual hemos estudiado, nos hemos preparado quizá para eso. Y también cuando ya venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, entonces venimos y nos encontramos con esa
esa cosquillita, ¿no? Ahí en nuestro corazón que nos dice, Dios te está llamando, Dios quiere hacer contigo algo distinto, algo diferente, Dios quiere usarte de esta manera. Y quizás usted que es miembro de una iglesia, una y otra vez hemos escuchado a pastores, a evangelistas, predicadores que han venido de repente a la iglesia y los escuchamos hablar acerca del llamado de Dios. Dios tiene un llamado para usted, Dios tiene un propósito para su vida. Y entonces ahí viene la interrogancia en nuestras vidas, o sea, ¿cuál es el llamado de Dios sobre mí? Entonces, yo quiero primero que tomemos en cuenta esto. Cuando Dios llama, es muy distinto el llamado de Dios al llamado que pueda hacer el hombre sobre nuestras vidas. El hombre puede llamar, y de hecho a través de los años que tenemos su servidor de estar en el Evangelio, hemos podido observar y mirar muchas cosas que se dan. A veces que de repente el pastor o el principal llega y pone, le delega el llamado, ¿no? Al hijo, y no, ya usted va a ser el sucesor mío y usted va a ser pastor porque usted es parte de la familia y esto y que el otro. Entonces, y una vez escuché a una persona a la cual yo respeto muchísimo y admiro demasiado, que ha sido una de las personas que ha sido un mentor realmente en mi vida en el ministerio, que es el pastor Yamil Jiménez de Iglesia Centro Victoria en Pérez Celedón. Y él decía siempre algo muy bonito. Él decía que hay varios tipos de llamados. Dice que él decía, hay personas que Dios llama, hay personas que Dios llama, hay personas que Dios establece, hay personas que el hombre establece y hay personas que se establecen a sí mismas. Entonces él decía, siempre tenemos que tener cuidado de nosotros, estar seguros que soy establecido o soy llamado por Dios, que no he sido llamado por una persona o por una organización, o que no me estoy llamando a mí mismo a hacer algo que de repente al principio quizás voy a ver éxito, pero luego me voy a ver frustrado, desanimado, desalentado, sin salida. ¿Por qué? Porque quizá alguien me puso, quizá alguien me dijo, no, usted tiene ese don, ese talento, usted es un pastor y conozco tantos buenos ministros, por ejemplo, de alabanza, tremendos ministros de alabanza que se han equivocado de llamado y Dios los llamó precisamente para que sean ministros de alabanza y terminan siendo pastores, ¿verdad? Quizá porque muchos ven la necesidad que hay en las iglesias y dicen, no, yo puedo ser ministro de alabanza y también puedo dirigir la iglesia. Ahora, si es Dios que lo está orientando, dirigiendo para que haga eso, amén. Pero ¿cómo uno puede entender realmente si es Dios que me está llamando a mí para que yo, ejerciendo o empezando en una área en el ministerio, luego me pueda meter en otro lugar o desenvolverme en otra área de la iglesia? Pues es muy sencillo. Uno tiene que ver los frutos, ver el resultado que Dios está trayendo en el ministerio a través de lo que estamos desarrollando, y entonces uno puede analizar eso. La otra es sentir esa paz que uno dice, no, de verdad Dios me llamó a mí para esto, Dios me llamó a mí para que sea un ministro de alabanza y también sea un pastor o sea una cosa o la otra. Yo en lo personal, yo tengo muy claro el llamado de Dios sobre mi vida. El primer llamado que Dios a mí me lanzó sobre mí es un llamado como evangelista, luego me puso en el pastorado confirmado, aunque yo quería evitarlo, pero aquí estamos tratando de orientar, de servir al Señor Jesús. Ahora, cuando uno habla sobre el llamado de Dios sobre una persona, entonces vemos en la palabra del Señor tantas personas, tantos hombres de Dios que Dios los llamó, que al principio no podían entender el llamado por el cual Dios los estaba llamando, por qué propósito los llamaba. Y por ejemplo, vemos el primer llamado, porque el primer llamado en la Biblia, yo no sé si usted puede pensar, analizar o hacerse la pregunta, ¿cuál fue el primer llamado, la primera persona que Dios llamó en la palabra del Señor? Entonces tenemos que ir hasta el libro de Génesis. Génesis capítulo 1 en adelante nos encontramos a Adán y a Eva, y Adán y Eva desobedecieron a Dios, y la Biblia dice que entonces Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces Dios ahí le hizo un llamado a Adán
para saber dónde él estaba. No es que Dios no sabía dónde estaba, Dios sabía dónde estaba Adán, pero Dios quería entender, quería ver si Adán podía entender el llamado por el cual él lo estaba llamando. Y Dios le estaba llamando a Adán, haciéndole esa pregunta porque él quería cerciorarse, asegurarse de cuál era la sinceridad del corazón de Adán. Y entonces luego vamos a otros personajes en la palabra del Señor como Moisés. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. Moisés era un niño que fue puesto en una canasta sobre un río y lo recoge una de las princesas del faraón y lo trae al palacio, y ahí es educado como un egipcio más, y luego crece y comienza a Dios a prosperarlo de una u otra manera, crece como un egipcio en ese lugar, y entonces luego pues la sangre que había sobre su cuerpo, algo lo llamaba a defender a aquellos que eran parte de su pueblo, de su sangre, y entonces decide lanzarse contra uno de los soldados que estaban maltratando a uno de los esclavos judíos o israelitas, y entonces mata a uno de ellos, lo es descubierto y es expulsado por parte del gobierno egipcio. Lo sacan de ahí, lo mandan al desierto para que muera ahí, porque era lo que hacían. Y luego Dios, como Dios tenía un propósito maravilloso con la vida de Moisés, luego Dios se le aparece y lo llama para que le sirva. Y nótese esto, porque muchas veces nos equivocamos nosotros en cuanto al llamado en lo siguiente. Y es que Dios le hace un llamado a Moisés y le dice: he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto, he oído su sufrimiento, he visto cómo están sufriendo ellos, y por lo tanto he decidido traer libertad, he decidido enviar un libertador sobre mi pueblo que está esclavizado allá. Y Moisés en ese momento quizás se alegró y dijo: amén, amén, qué alegría, por fin. Qué bueno que hayas escogido a otro. Pero lo que no se imaginaba Moisés es que esa persona que había sido elegida por parte de Dios era él mismo. Y entonces Dios lo llama y le dice: quiero que vayas y que traigas libertad a mi pueblo. Y cuando uno estudia un poquito la Biblia, uno se da cuenta que Moisés no era una persona así como intelectualmente hablando muy preparada, porque era hasta tartamudo. Sin embargo, Dios lo eligió para que fuera y trayera libertad al pueblo, y él se aseguró y Dios quería asegurarse de que Moisés pudiera entender el llamado sobre su vida, y entonces lo elige, lo llama y lo envía, y Moisés se encarga de que la presencia de Dios vaya con él. Otro personaje, podríamos hablar de muchísimos personajes en la palabra del Señor que Dios llamó con un propósito maravilloso. Y el otro personaje que a mí en lo personal cautiva mi vida y me encanta tanto es el llamado de David, el siervo David, que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David era un simple pastorcito de ovejas, que olía ovejas, que estaba en el campo, que nadie lo tomaba en cuenta. Su papá lo despreciaba, sus hermanos lo despreciaban. La única que creía en él era su mamá, y Dios mismo sabía quién era David. Y Dios lo elige a David con un llamado poderoso, maravilloso, y ese llamado era para que él fuera el rey de Israel. Dios escoge a Moisés para que traiga libertad. Dios escoge a David para que gobierne, para que dirija, para que le dé dirección al pueblo de Israel. Entonces son llamados que vamos entendiendo ahí. Luego vamos al Nuevo Testamento, y entonces nos encontramos cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos, y nos encontramos el llamado sobre Pedro, sobre sus discípulos, y hay un llamado poderoso que el Señor ejerce sobre los discípulos: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Luego vamos más adelante en el Nuevo Testamento y nos encontramos el llamado de Pablo, que todos conocemos, y el otro día hablaba un poquito acerca de Pablo. Y Pablo era un perseguidor, una persona que daba órdenes para que mataran a los creyentes, a los cristianos. Era una persona súper preparada. Yo creo que era la persona, de acuerdo a los estudiosos,
dicen que era la persona mejor preparada en aquella época, hablaba muchísimos idiomas, era un hombre súper preparado, era un hombre que si él podía jactarse en cuanto a conocimiento, si había alguien que podía jactarse en cuanto a conocimiento, era Pablo precisamente. Y Dios llega y llama a Pablo también con un propósito. Luego nos encontramos, retrocedemos un poquito y entonces nos encontramos a otro, aún antes del ministerio de Jesús, que es el Juan el Bautista. Juan el Bautista es llamado por parte de Dios para que preparara el camino del Mesías, el camino del Señor. Y Juan el Bautista, educado en el desierto, comía langostas, vestía bien mal, olía mal, sin embargo había un llamado poderoso sobre su vida y era preparar el camino del Señor. Luego nos encontramos en la Biblia a otra persona que, de acuerdo a los estudiosos, a los teólogos, que es una persona que casi no se menciona en la Biblia, pero que Jesús le dice a Nicodemo, le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando uno investiga un poco la vida de Nicodemo, de acuerdo a los teólogos, dicen que Nicodemo era uno de los que daba soporte económico al ministerio de Jesús, era uno de los que daba protección a los discípulos y al Señor Jesús y a la familia de Jesús. Entonces no era un hombre que andaba predicando, no era un hombre que andaba enseñando, no era un hombre que andaba ahí haciendo lo mismo que los discípulos, sin embargo había sido llamado por Dios. Entonces aquí nos vamos a encontrar algunas cosas que yo quiero que quisiera que analizáramos en esta noche. Número uno, cuando hablamos del llamado de Dios, hay dos llamados que usted y yo tenemos que tener mucha seguridad que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Y esto es bien importante que usted lo pueda, si lo puedes anotar por ahí en alguna notita, en algún lugar, anótelo, busque un lapicero o grábelo. De repente ya luego lo vas a poder mirar nuevamente el video. Pero el primer llamado, quiero que entendamos esto, el primer llamado que Dios ha hecho sobre mi vida, sobre tu vida, sobre todo aquel hombre o aquella mujer que ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo, el primer llamado que el Señor ha ejercido o ha lanzado sobre esa persona es un llamado a ser fiel hasta la muerte, es un llamado para que persevere hasta el final, es un llamado para que se mantenga firme en medio de las acechanzas del enemigo, es un llamado para que se mantenga peleando la buena batalla de la fe, es un llamado para que persevere en todo momento, un llamado de vivir una vida distinta, un llamado de vivir una vida diferente a los demás, es un llamado de donde Dios nos saca de la oscuridad y nos pone a la luz, donde hace brillar su luz sobre nosotros. Y ese llamado muchísima gente no lo entiende, porque si yo recuerdo hace 30 y resto años cuando este servidor le entregó su vida a Cristo, la gente no podía entender el llamado sobre mí, me criticaban y hacían apuestas en mi pueblo que yo no iba a perseverar, que no iba a aguantar el tren de pedaleo como dice en el evangelio, y entonces ellos no entendían, pero yo sí entendía que había algo poderoso que estaba cambiando dentro de mí, que había algo poderoso dentro de mi vida que estaba sucediendo, y ese algo era un llamado de Dios de salir en medio de las tinieblas y venir a formar parte del cuerpo de Cristo, de salir del reino de las tinieblas a formar parte ahora al reino de la luz, al reino de Dios. La gente no podía entender eso, pero yo en lo más íntimo, en lo más profundo de mi corazón estaba entendiendo que había un llamado poderoso de parte de Dios para mi vida, y no eran llamados. Al principio yo no soñaba, yo no decía que estaba siendo llamado a predicar o pastor o evangelista o etcétera, etcétera, etcétera. Yo no entendía nada de eso porque estaba caminando, estaba gateando en las cosas del Señor, pero lo que sí entendía es que Dios me estaba llamando para que lo obedeciera, para que buscara una vida que le agradara a Él, para que buscara una vida de intimidad con Él, para que buscara una vida de santidad, una vida distinta, para que dejara de hacer todas las cosas que estaba haciendo. Era un llamado a dejar todo lo que estaba haciendo antes, a empezar a caminar en una vida distinta. Yo entendí ese
ese llamado. Y ese llamado que usted, amado y amada, tienes que entender. Dios te está llamando, Dios te ha llamado para que usted sea alguien distinto, alguien diferente a los muchos que están allá afuera. Dios te llamó para que seas luz. Dios te llamó para que hagas algo distinto con tu vida. Dios te llamó para que la gloria de Cristo sea reflejada en su vida. Dios te llamó para que usted sea un templo del Espíritu Santo. Dios te llamó para que usted sea un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Dios te llamó para que seas un hombre y una mujer que tienes convicción de la salvación y la vida eterna. Dios te llamó a ti para que ponga las manos en el arado y que no voltees a ver hacia el lado, ni hacia atrás, ni a ningún otro lado, sino poner los ojos en Cristo. A eso Dios te llamó a ti. Es importante que usted pueda entender eso. Número 2, en cuanto a entender el llamado de Dios, es primero, entonces, entender que el llamado de Dios a mi vida es un llamado personal a vivir en una vida de santidad, perseverando para la salvación y la redención o la vida eterna que nos espera. Segundo llamado que Dios hace sobre nuestras vidas es cuando Dios llama a un hombre, a una mujer en particular para un ministerio, para un llamado especial, para ejercer algo en el reino de Dios. Es importante poder entender eso, porque no todos en el cuerpo de Cristo, no todos los miembros de la iglesia son llamados a ser pastores o a ser misioneros o a ser ministros de alabanza. Dios los llamó a todos con un propósito para que perseveren, para que vivan en una vida de rectitud y puedan alcanzar salvación y vida eterna, y luego los planta en la iglesia para que puedan ejercer un llamado en particular en una área especial o particular en el cuerpo de Cristo. Y es importante que usted pueda analizar eso, porque analizando eso vamos a ir al primer punto. Entonces, basado en lo que hablamos, en la introducción que pudimos hacer, entonces aquí viene algo poderoso para ti y para mí. Y es que el llamado de Dios sobre nuestras vidas, usted y yo tenemos que tomarlo en serio. ¿Escuchó? Anótelo por ahí. El llamado de Dios para tu vida, tienes que tomarlo en serio. Porque no es cualquier persona que lo está llamando. No es cualquier hombre, cualquier religioso que lo está llamando. No. Te está llamando el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Él es el que te ha llamado para que perseveres, para que alcances salvación y vida eterna. Es importante eso. Es importante que usted tome en serio el llamado de Dios sobre su vida. Y número 2, te ha llamado que tomes en serio el llamado de Dios en cuanto a lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque estoy sintiendo en mi corazón y sé en mi espíritu, tengo convicción de lo que voy a decirte en esta noche. Siento en mi corazón que hay personas que saben que Dios los llamó para que ejercieran un ministerio. Quizá como evangelista, quizá como ministro de alabanza, quizá como pastor o misionero. Y se han olvidado de ese llamado, pero déjeme decirle esto, de parte de Dios, que Dios no se ha olvidado del llamado que ejerció sobre tu vida. El Dios que te habló hace muchos años atrás es el mismo Dios que hoy te está hablando y diciendo: yo no me he olvidado del llamado que ejercí sobre tu vida. Ahí está, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice la palabra. Dios te está llamando, Dios no te ha olvidado. Tome en serio el llamado de Dios sobre usted. Es importante eso. El otro pasaje que quiero que leamos acá es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a ponerme la doble tracción por acá. Dice la escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Wow. Segundo punto. Y esto es lo que a muchos nos cuesta entender. Este principio es poderoso. Piensen esto. Cuando Dios nos llamó a formar parte del cuerpo de Cristo, a nosotros, lo hizo con el primer objetivo por el cual Dios nos llamó es pensando en nuestra salvación y en nuestra vida eterna, en que podamos tener seguridad de la salvación en nuestras vidas. Es el primer objetivo de parte de Dios sobre nosotros. Número 2, el segundo objetivo con respecto a ese llamado es que Dios nos llamó no pensando en nosotros como individuos en cuanto a volvernos famosos, sino pensando en otras personas que no conocen del Señor. Wow. El llamado que Dios ejerce sobre nuestras vidas es un llamado pensando en aquellos que no conocen del Señor. Tenemos que ir y retroceder un poquito en lo que hablamos al inicio. Recuerde cuando Dios llamó a Moisés. Dios nos llamó a Moisés pensando en Moisés. Moisés podía dedicarse a pastorear ovejas y quedarse en las montañas. Pero Dios los llamó no pensando en que Moisés se volviera famoso. De hecho, cuando Moisés se quiso volver famoso, ¿qué pasó con Moisés? Moisés perdió el privilegio de poder llegar hasta la tierra prometida porque se equivocó. Pensaba que el llamado era para él y se enalteció y le quitó la gloria a Dios. ¡Wow! Se olvidó de que Dios lo había llamado a él, no pensando en él, sino pensando en aquel pueblo que estaba esclavizado en Egipto. ¡Wow! Si me logro explicar, amado y amada, me logro explicar con usted. Si Dios te está llamando, si Dios te ha llamado no para que te vuelvas famoso, no para que te lleves toda la gloria. Dios no te está llamando a ti para que digas, qué poderoso soy, qué famoso soy. Tengo tantos miles de seguidores, tengo tantos likes, tengo tantas personas que comparten mis predicaciones. Tengo tanta gente que me he ganado, tengo tantas iglesias que me he ganado, que he establecido en otros países. Tengo tantos pastores que son hijos espirituales míos. Gloria sea Dios por eso. Pero Dios no te llamó a ti para hacerte famoso. Aleluya. Dios te llamó a ti pensando en los demás. Pensando en aquellos que están en esclavitud, pensando en aquellos que no tienen paz y salvación y vida eterna, pensando en aquellos que no conocen la verdad de Jesucristo. Para eso Dios te llamó, no para que te lleve la gloria, no para que te hagas rico, no para que te enseñorees de la iglesia, no para que te hagas dueño de las ovejas. Dios te llamó a ti pensando en los demás, no pensando en usted mismo. Luego la bendición de Dios va a venir como resultado de la obediencia a Dios. Por eso Pedro ahí dice, 1 Pedro 4:10, y vuelvo a leer, dice, cada uno según el don que ha recibido, nótese, ministrelo a otros. ¿Sabe qué significa esa palabra ministrelo? Significa dar, déselo a otro. De hecho, Pablo era un administrador de eso. Y Pablo decía, yo doy de gracia lo que por gracia he recibido. Wow. Pablo sabía que él había recibido un llamado de parte de Dios sobre su vida. Él no necesitaba fama porque ya era famoso. Él no necesitaba más conocimiento porque tenía mucho conocimiento. Él no necesitaba que fuera conocido como un intelectual porque ya era un intelectual. Pero Dios lo hizo, lo humilló hasta lo sumo, lo humilló hasta lo más bajo para que él pudiera entender que de aquí en adelante no se trataba de Pablo, del Saulo de Tarso,
que ahora se trataba de Pablo, que ahora se trataba del reino de Dios, que ahora se trataba del cuerpo de Cristo, que ahora se trataba de todos aquellos que no conocían del Señor, que ahora se trataba de que Él iba a ser usado para traer dirección, para traer doctrina sana sobre el cuerpo de Cristo en aquel entonces. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Pedro dice acá, si alguno, dice cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. ¿Quién da el poder? Dios. ¿De quién es la gracia? De Dios. Wow. Y sigue diciendo acá, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo, listen, escuche, para que en todo sea Dios glorificado. Cuando nosotros como siervos le servimos al Señor y empezamos a creernos que somos la mamá de Tarzán, y como alguien decía por ahí, no somos ni Chita, ¿verdad? Nos creemos que somos el papá de los tomates, ¿verdad? Le quitamos la gloria a Dios y a Dios no le agrada eso. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Estamos en el punto número 2. El llamado es pensando en los demás, no en nosotros. Nos cuesta tanto entender eso. Nos cuesta tanto porque cuando alguien llega y trae una palabra, de repente quizá que estamos deseando servir al Señor, te está llamando para que prediques la palabra de Dios. Y muchos cuando reciben esa palabra, lo primero que piensan es estadios, famas, tickets aéreos, multitudes, aplaudiendo, viniendo a los pies de Jesucristo. Y estamos equivocados. En una ocasión escuché a un pastor predicando en una conferencia para pastores y líderes en Costa Rica. Habíamos unos 3,000, 4,000 pastores y líderes en Costa Rica. Estaba el pastor John Guichó, estaba el pastor Satirio dos Santos, estaban todos los pastores en ese momento que estaban teniendo más éxito en el crecimiento de la iglesia a nivel mundial. Y estábamos ahí, se paró el pastor Satirio dos Santos y dijo lo siguiente que a mí me cautivó profundamente. Y él dijo lo siguiente: el llamado de Dios no son tickets aéreos, no son estadios llenos, no son buenos sacos, ni buenas corbatas, ni una valija ejecutiva. El llamado de Dios es sacrificio, dijo. El llamado de Dios es humildad. El llamado de Dios es compromiso con el reino de Dios. El llamado de Dios es de Dios, no es mío. Aleluya. ¿Y cómo nos cuesta entender eso a nosotros? Número 3. Usa tus habilidades o tu llamado para edificar. Usa tu llamado para edificar. Usa tu llamado para edificar. No para cobrar. ¿Hello? No para depender de eso. No. Usa tu llamado para edificar. Dé de gracia lo que por gracia recibiste de parte de Dios. Cualquiera que sea tu llamado, no sé. De repente Dios te está llamando para que seas un evangelista. Si te está llamando para ser un evangelista, y a mí me trae en memoria tanto este tema, porque recuerdo que estábamos allá, su servidor en Costa Rica, y era uno de los pastores, de los pastores asociados en ese entonces a la Casa del Banquete, junto al pastor Yamil y Olivier Leiva, Aldemar Quesada, y éramos 4 pastores que estábamos a tiempo completo en una iglesia. Y recuerdo que una mañana estábamos en la oficina cuando llegó un señor con saco y corbata y con una valija ejecutiva y con un caminado así, ¿verdad? Como, no sé, ya sabes. Y dice, buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días, quiero presentarme, soy el evangelista internacional
él he servido al Señor por la gracia, he ido aquí, he ido allá y bla, 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 y quiero ponerme a su disposición, pastor, para que si quieres utilizarme en la iglesia, aquí estamos para servirte. Y recuerdo al pastor Yamil que dijo lo siguiente, le dice: qué bueno, hermano, qué gusto conocerte. Fíjese que hoy, precisamente a las 7 de la noche, vamos a tener una actividad evangelística. Y el hombre dice: amén, gloria a Dios, sí, qué bueno. Dice: sí. Dice: vamos a salir a tocar puertas, casa por casa, vamos a llevar el evangelio de Jesucristo. Así es que si usted es evangelista, te motivo para que vengas y que vayas con este grupo de hermanos y hermanas que van a salir a llevar la palabra de Dios. Venga a tal hora. ¿Sabes qué? No llegó. Porque muchos, cuando piensan en evangelismo, de evangelista, llamado evangelista, piensan en púlpitos, en altares, en plataformas, en estadios llenos. No piensan que el ser evangelista es algo que yo puedo ejercer personalmente, persona a persona. Puedo hacerlo frente a multitudes o puedo hacerlo frente a una persona. El hombre que tiene llamado, la mujer que tiene llamado de parte de Dios como evangelista, le predica hasta las piedras, amado. No hay una persona que no se le escape para hablarle del poder del evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Usa tus habilidades para edificar. Usa tus habilidades. Dios te ha dado habilidades y Dios te está llamando y te está hablando en esta noche. Escuche lo que te voy a decir. Siento en mi corazón que esta palabra está dirigida hacia usted, ministro de alabanza. Escuche esto. Dios te dio dones y habilidades. Úsalos para edificar, para ayudar a otras personas. Y yo siempre digo o hago una pregunta, siempre digo esto: ¿dónde es mejor servir y ayudar y colaborar en el ministerio? ¿Donde hay muchísima gente y la gente hasta se estorba entre sí? ¿O es mejor ayudar en aquellos lugares donde realmente hay necesidad? ¿Dónde es mejor? Usted responda. Pero Dios te dio habilidades. Dios te dio la habilidad de tocar instrumentos musicales y quizás tienes una hermosa voz y sabes que Dios te llamó a eso. Porque cada vez que abres tu boca, cada vez que tocas una nota musical, usted sabe que Dios te usa y tú sabes que Dios te ministra a través de tus manos, a través de las notas que salen de tus manos, a través de las palabras que salen de tu boca. Dios ministra a través de eso. No te equivoques cuando empieces a creerte que eso que te ha dado Dios está haciendo pensando en usted. Usa tus habilidades para hacer de edificación a otras personas. Número 4. Cuando entendemos el llamado de Dios, tenemos que saber entender esto. Jesús dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nótese esto, porque el Señor Jesús, cuando le dio esta palabra a los discípulos, le dijo que el primer lugar donde ellos tenían que ser testigos era en su propia tierra, en aquel lugar más cercano de donde ellos vivían. Muchos saben que Dios los ha llamado y quieren ir a las naciones, pero no piensan en aquellos que están ahí cerca de ellos. ¿Quiénes son los más cercanos a ti? ¿Quiénes son? Tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hijas, tus tíos, tus tías, tus primos, tus vecinos, el pueblo donde vives. Es el primer lugar. Y Dios te llamó pensando en aquellos que están más cerca de ti. Cuando hablamos de entender el llamado de Dios para aquellas personas que están cerca de nosotros. Hay gente que está cerca de ti en tu trabajo. Hay cerca que está esperando que usted abra tu boca y que les hable del amor de Dios.
Un compañero, un empleado, una persona que está ahí cerca de ti, que está deseando quizá una palabra y usted piensa en multitudes. No, la primera multitud que Dios tiene ahí presente para ti, para que le hable el evangelio, es tu vecino, es tu amigo, es tu compañero de trabajo, es tu familiar. Hable la palabra del Señor a ellos. Quinto lugar, pensemos cuando sentimos ese llamado en aquellos que también han sido llamados por Dios en distintas partes del mundo. Pensemos en esto. Aquí podríamos hablar de esto muchísimo. Pero, ¿sabe cuántos hombres y mujeres de Dios sirven en las selvas, en los desiertos? ¿Sabe cuántos hombres y mujeres han podido entender el llamado de Dios sobre sus vidas? Que se han ido a vivir a tierras lejanas donde ni siquiera se habla su idioma, ni siquiera han estado acostumbrados a comer los alimentos que ellos comen en esos lugares. Sin embargo, han aceptado el llamado de Dios para irse a llevar el evangelio de Cristo al África, a países donde matan a los cristianos, a lugares de las montañas, en las selvas, en los campos. Pensemos en esas personas. Yo te animo para que pensemos en esos hombres y mujeres, en esos misioneros y misioneras que están llevando el evangelio por distintos lugares del mundo. No solamente que lo tengamos en oración, sino que también digamos si en algo yo puedo ayudar, si en algo yo puedo colaborar para ayudar a este misionero, para ayudar a esta persona que está allá en tal lugar. Yo voy a hacerlo. ¿A quién contacto? ¿A quién puedo llamar para que puedo enviarle yo una ayuda a esta persona? Yo sé que Dios está hablando contigo en cuanto a eso. Piensa en aquellas personas que están sirviendo y ejerciendo su llamado en otros lugares del planeta. Sexto lugar, si usted es un hombre o una mujer que entiende el llamado de Dios sobre su vida, va a entender este principio de una forma muy personal, muy directa lo vas a entender. Y es que el hombre y la mujer que ha sido llamado por Dios no es un llanero solitario. ¡Oh, aleluya! No es un llanero solitario. Tiene cobertura sobre su vida. Tiene mentores sobre su vida. Tiene personas a quien rendirles cuentas. Gloria a Dios. Tiene una casa donde se congrega. Tiene una casa donde ofrenda y diezma. Tiene una casa donde sirve no necesariamente desde el púlpito, sino que si tiene que lavar los baños, los lava. Si tiene que barrer el templo, lo barre. Si tiene que acomodar sillas, las acomoda. Si tiene que cuidar niños, los cuida. Porque sabe que esa es su casa, que esa es la casa espiritual de él, donde él pertenece. Aleluya. Tenga muy presente este sexto punto. Tienes que tener, si usted es un hombre o una mujer que tiene llamado de Dios sobre su vida, tienes que entender muy claramente que necesitas tener una casa donde usted pueda pertenecer. Una casa, unos pastores, unos líderes sobre tu vida donde usted pueda rendir cuentas a ellos. Y número 7, y termino. Número 7 y termino. Recuerda lo que decía Primera de Pedro, capítulo 10, versículo 11. Decía, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Séptimo punto y termino. La gloria es para Dios.
cualquiera que sea el resultado que usted vea en el ministerio, la gloria es para Dios. Puedes entender tu llamado. Puedes entender el llamado que hay de parte de Dios para su vida. Yo lo entendí. Primero, como dije al inicio, entendí que el llamado de Dios era muy personal en cuanto a la salvación y la vida eterna sobre mí. Luego me llamó a servirle a Él, que no lo merecía, porque si alguien podía yo decirlo, puedo decirlo, la persona menos indicada para poder predicar el evangelio era este servidor. Yo no merecía ser llamado por Dios para predicar el evangelio, pero Él me eligió, Él me llamó, y le doy gracias a Él y le doy la gloria a Él. Pude entender el llamado de Dios sobre mi vida en lo personal y pensando en otras personas. Luego pude entender que Dios me llamó como evangelista, pude entender que Dios me llamó como pastor, pude entender que Dios me llamó como padre y como esposo y ahora como abuelo. Y otra cosa que pude entender y lo entendí ahora y le agradezco a Dios porque, como dije al inicio, una de las personas que yo más admiro y respeto y que fue una de las personas que Dios utilizó en mi vida para formarme mucho en el área ministerial, el pastor Yamil Jiménez. Y él me dijo a mí una vez, me dijo, si usted puede ser de bendición para la iglesia y no carga, será una bendición para su vida y para el ministerio. Y desde entonces yo traté de entender ese principio en mi vida. Y hoy lo entiendo más que nunca, porque tengo años sirviendo a Jesucristo. Tengo años sirviendo en el ministerio y tengo años de no depender de una sola ofrenda o dinero de parte de la iglesia. No necesito, gracias al Señor, porque entendí que había un llamado de Dios sobre mi vida, también en la parte financiera, para yo no ser carga al ministerio, sino ser de bendición al ministerio. Y hoy yo le puedo dar testimonio de que he sido fiel en lo poco y Dios me ha bendecido y me ha prosperado por su gracia y misericordia, y la gloria y la honra es solo para Él y nada más para Él. ¿Entiendes tu llamado? Hay gente que ha sido llamada por Dios como este Nicodemo. Sí. Hay gente que ha sido llamada como Nicodemos. En una oportunidad, escuché a un hombre que le dieron la oportunidad de traer la palabra del Señor en una iglesia de 15,000 miembros acá en la ciudad. Este hombre era un hombre muy intelectual, muy capacitado. Tenía la habilidad de poderse parar frente a los más grandes jueces y abogados de la ciudad, porque él es abogado. Tenía la elocuencia, las palabras persuasivas para poder persuadir a las personas. Y le dieron la oportunidad, porque creo que él como que insistía que le dieran la oportunidad de poder traer la palabra de Dios a la iglesia. Le dieron la oportunidad y este hombre se paró ahí al frente de las miles de personas. Yo estaba ahí presente y casi no pudo hablar ni 10 minutos. Temblaba, sudaba, estaba blanco, porque se metió a hacer algo que Dios no lo estaba llamando a hacer. ¿Sabes? Hay gente que Dios los ha llamado como Nicodemos, no para que estén brillando o para que estén al frente, sino para que sean soporte en el ministerio, para que sean de ayuda en la obra del Señor. Piensa en eso. Dios quizás te ha dado empresas, te ha dado riquezas, te ha dado muchas cosas y tú dices, bueno, yo puedo dirigir una empresa y puedo manejar a empleados. Yo puedo también dirigir una iglesia, porque es lo que muchos dicen. No se equivoque. Quizás Dios te ha prosperado y te ha bendecido, no para que dirijas una iglesia, sino para que dirijas tu empresa y siga creciendo. Y de esa manera Dios utiliza tus finanzas para bendecir a otras personas, a otros ministerios, a otros pastores o a otros misioneros que están en otro país. Si usted de repente siente esa inquietud de poder ayudar a un misionero, un pastor en otro lugar, llámeme, escríbame. Ahí le voy a poner, mira, ahí va a salir, aquí va a salir. Ahí está mi número abajo. Y yo conozco muchísimas personas que están siendo
de bendición en lugares remotos del mundo y que podrían recibir una ofrenda tuya. Y yo sé que esa ofrenda va a llegar directo a esas personas y que va a ser de muchísima bendición. Piense, puede ser un Nicodemo. Piense, logre entender el propósito de Dios para su vida. Quiero orar por ti en esta hora y vamos a terminar. Si usted es un hombre o una mujer que quizás no ha entendido el llamado de Dios sobre ti, quizás esta palabra ha calado profundamente en tu corazón, gloria sea al Señor por eso. Yo quiero orar por usted, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias en esta hora, Señor. Exalto y bendigo tu santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Padre, estoy orando por estas personas que han escuchado esta palabra, Dios. Quizás hay hombres y mujeres ahí que han estado ignorando el llamado tuyo sobre sus vidas. Y esta noche tú estás hablando de una forma muy directa y muy personal a sus vidas, porque estás queriendo que vuelvan a intentarlo, que vuelvan a creer en el llamado, que tú no seas olvidado de ellos, que tú no te has olvidado del llamado que has ejercido sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús, oro para que los dones, las habilidades sean reactivadas ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siento que hay una persona o dos o tres, no sé cuántas, pero son personas que conocieron del Señor y se han alejado del camino del Evangelio, que se han decepcionado por personas, pero que se han alejado porque los han decepcionado. Y Dios te dice en esta hora: vuélvete a mí, hijo mío, vuélvete a mí, hija mía. Yo no te he olvidado, yo te elegí para que me sirvieras a mí. Yo te elegí, yo no te he decepcionado jamás. Yo quiero invitarte ahora para que tú te reconcilies con el Señor en esta noche y que puedas humillarte ante Dios y puedas volver al redil de Jesucristo y reactivarse y enamorarse nuevamente del Señor, porque el Señor te llamó del vientre de su madre para que ejercieras un llamado poderoso sobre otras personas, para que fueras de influencia, para que a través de ti muchos sean salvos. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los prospere y que Dios los use poderosamente en todo lo que usted emprenda en su vida. Recuerda que el primer lugar que Dios quiere usarte es ahí en aquellos que están cercanos a ti. Luego lo demás Dios lo va a ir preparando para que usted pueda servirle a Él en su reino. Que Dios me los bendiga a todos. Tenemos algunas personas acá que han puesto comentarios. Vamos a ver, ahí tenemos a Goyito allá en las